Un saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Julián Incapié. Pertenezco al grupo de bioquímica, el grupo colaborativo número 30. Y por medio de este video vamos a explicar los principios de enzimología. Empezamos con la clasificación de las enzimas de acuerdo con su función. Todas las enzimas informadas están comprendidas en 6 clases sobre la base de tipo de reacción química que catalizan. La primera categoría son las oxidorreductasas, las cuales presentan 23 subclases, catalizan reacciones de oxidorreducción sobre diferentes grupos funcionales. Dentro de este grupo se encuentran las deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, peroxidasas, catalasas, oxigenasas e hidrolasas. Y abajo podemos ver uno de los ejemplos de reacción. La segunda clasificación son las transferasas. Estas presentan 9 subclases, catalizan la transferencia de grupos funcionales, por ejemplo, grupo monocarbonados, grupo aldehídos o cetona, grupo acilo, grupo glicosilo, grupo alquilos o arilos, grupo nitrogenados, grupo con fósforo, grupos con azufre. Dentro de esta clase encontramos las traslosas, metiltransferasas y fosfomutasas. Y abajo podemos ver un ejemplo de esta reacción. Ya pasamos a la tercera categoría, la cual corresponde a las hidrolasas. Estas presentan 13 subclases, catalizan reacciones de hidrólisis. Este grupo de enzimas puede considerarse como una clase de transferasas en las que el sustrato es roto, siendo sus fragmentos transferidos a los componentes del agua. Dentro de esta clase encontramos esterasas, glucosidasas, peptidasas, tiolasas, amidasas y ribonucleasas. El cuarto son las liasas y estas presentan 4 subclases. Catalizan reacciones de ruptura de enlaces covalentes con mecanismos distintos a la hidrólisis o oxidación. Por ejemplo, enlaces carbono-carbono, enlaces carbono-oxígeno, enlaces carbono-nitrógeno. Dentro de estas clases encontramos las descarboxilasas, aldosas, hidratasas, sintasas y liasas. El quinto grupo corresponde a los isomerasas, presentan 6 subclases, catalizan reacciones de isomerización, por ejemplo, racemizaciones y epimerizaciones, es decir, de reordenamiento intramolecular, por lo que no afecta a la composición atómica del sustrato. Dentro de esta clase encontramos las racemasas, epimerasas, isomerasas y mutasas. La sexta son las ligasas. Estas también presentan 6 subclases, catalizan reacciones de formación de enlaces covalentes, por ejemplo, carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, carbono-carbono. Y dentro de esta clase se encuentran las sinteasas y carboxilasas. Ya pasamos al tema de catálisis enzimática. Catálisis enzimática. Las enzimas son polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen posible la vida como hoy en día la conocemos. Las enzimas son específicas tanto por el tipo de reacción catalizada como para un sustrato único o un pequeño conjunto de sustratos. La catálisis enzimática se encuentra simbolizada a través de la siguiente ecuación. En este caso, la E significa la enzima, la S simboliza el sustrato, la P es el producto de esta reacción y la E y la S se refiere como al complemento entre enzima y sustrato o la unión de este complemento. Ya después vamos a explicar el sitio catalítico o el principio activo de la enzima. La especificidad por el sustrato reside en una región que se encuentra en la superficie de la enzima. Acá la podemos observar, en esta partecita de acá, es el principio activo. El resultado del plegamiento de la estructura terciaria de la enzima, de forma que se origina en una región con las dimensiones moleculares idóneas
para acomodar un sustrato específico. Esta región se denomina centro activo de la enzima, que ya anteriormente la observamos en la imagen que está a la derecha. ¿Qué son? Son centros activos, son como hoyos o hendiduras, como nos muestra acá la imagen, de carácter apolar. Sin embargo, pueden haber residuos que son polares y adquieren ciertas características para poder formar esta reacción. Continuamos con la interacción enzima-sustrato. Los sustratos se unen a las enzimas por numerosas fuerzas débiles, como enlaces electrostáticos, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. La especificidad del enlace enzima-sustrato depende de la disposición exactamente definida de los átomos del centro activo. Un sustrato debe de tener una forma adecuada para introducirse en el centro. Acá les dejo en esta imagen dos modelos que se crearon, uno de Fisher en 1890, el cual tiene el nombre de llave o cerradura, en donde podemos observar que el centro activo pues es regular. Y el otro es un modelo de Kostland de 1958, que es pues más acorde a lo que conocemos hoy en día, que se llama modelo de ajuste inducido o de acoplamiento también se puede referir. Y como podemos observar, ya el principio activo o la superficie de la enzima no es tan regular como el anterior modelo. Tipos de catálisis enzimáticas. La primera es la catálisis por ácido base. En esta catálisis intervienen los grupos R del sitio activo. Se produce un intercambio de protones entre los residuos implicados en la reacción que involucran a donadores y aceptores, no participando la molécula de agua. Los grupos funcionales del sitio activo de la enzima pueden actuar como ácido o también pueden actuar como bases y ayudar en las reacciones de transferencia de protones, facilitando la ruptura de este enlace. El segundo son las catálisis covalentes y esta se forma por un enlace transitorio covalente entre el sustrato y la enzima o la coenzima. Para facilitar la formación del producto, intervienen reactivos electrofilos y nucleofilos. Este proceso ocurre cuando un grupo funcional nucleófilo de una enzima reacciona con el sustrato formando un enlace covalente. El tercero es el catálisis por iones metálicos. Se ha determinado que más de la cuarta parte de las enzimas requieren la presencia de un ion metálico. Estos iones metálicos pueden actuar de diversas formas en la reacción catalizada, orientado al sustrato mediante enlaces covalentes coordinados de la forma adecuada para que reaccionen. También se puede presentar estabilizando las cargas en un estado de transición inestable. También interviniendo en reacciones de oxidorreducción. Y por último, cambiando la polaridad de ciertos enlaces para hacerlos más susceptibles a ciertos reactivos. Tipos de inhibición enzimática. Hay tres clases que son inhibidores reversibles, pero hay una de ellas que es irreversible. La primera categoría es la inhibición competitiva. Es donde dos o más sustratos no se pueden unir al mismo tiempo al centro activo de la enzima, de la que ambos o el resto son sustratos, por lo que competirán para unirse en el centro activo. El que esté en más alta concentración tendrá más probabilidad que el que tenga menor concentración. Eso también puede ocurrir con otras sustancias que tengan afinidad por el sitio activo de la enzima. En este también se une al sustrato. El sustrato y el inhibidor compiten, por decirlo así, para el acceso al sitio activo de la enzima. Después está la inhibición mixta, pero en este caso el inhibidor se puede unir a la enzima al mismo tiempo que el sustrato. Sin embargo, la región del inhibidor afecta la unión del sustrato y viceversa. Ese tipo de inhibición se puede reducir, pero no superar al aumentar las concentraciones del sustrato. Ya la otra es la inhibición no competitiva.
y en esta se produce sencillamente porque el inhibidor se une con la enzima de forma que no afecta a la configuración del centro activo, por lo que se puede unir sin problemas con el sustrato, pero afecta de forma significativa su actividad. Como resultado, el grado inhibición depende solamente de la concentración del inhibidor. Y ya por último, tenemos la categoría o la inhibición que es irreversible, a diferencia de las otras tres que acabo de mencionar. Y en esta, los inhibidores irreversibles normalmente modifican una enzima por unión de tipos covalentes con restos de aminoácidos de su molécula, principalmente la cisteína, con lo que la inhibición no puede ser invertida. Continuamos con el otro tema, que es la cinética de Michaelis-Menten y el diagrama de Leiner-Burk. Bueno, esta ecuación que les muestro de primeras en la imagen es la ecuación que crearon Michaelis-Menten y esta es capaz de descubrir el cambio sufrido por la velocidad de una reacción catalizada por una enzima al variar la concentración del sustrato. La reacción que se establece entre la enzima y el sustrato va precedida de la formación de un complejo. Esta hipótesis tuvo valor después de 50 años que se pudo hacer la comprobación física, ya que se implementó las técnicas de espectroscopía. En esta fórmula se demostró que las sucesivas adiciones de sustrato al medio de la reacción provocan un abrupto incremento de la velocidad reacción hasta un cierto punto en que la enzima se satura y la adición posterior de sustrato ya no afecta a la velocidad. El diagrama de Leiner-Burk se emplea como herramienta gráfica para calcular los parámetros cinéticos de una enzima. La representación gráfica de Linear-Burk permite identificar la Km, que es la constante de Michaelis-Menten, y V+, que es la velocidad máxima. El punto de corte con el eje de ordenadas es el equivalente a la inversa de V+, y el de abscisas es el valor de -1 km, que es la constante de Michaelis-Menten. Hasta acá llega la presentación. Un saludo.